Buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia a este evento de Horizontica 2022, en el que intentamos analizar procesos que lleven a transformar la práctica docente. Y en esta ocasión, en este programa, estamos invitando a 7 investigadores que han desarrollado procesos de identificación de las actividades docentes, donde buscan ubicar y valorar acciones que lleven a la transformación del ejercicio profesional docente. Abre esta figura de invitados, de docentes invitados, el doctor Gilberto Pérez Martínez, quien se ha desempeñado como educador en diferentes ámbitos y a quien le agradecemos enormemente el que haya aceptado participar en esta figura de Horizontica 2022. Él es ingeniero industrial por el Tecnológico de Zamora, eh, es maestro en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander y es doctor en formación de formadores por la Escuela Normal Superior. Ha hecho un postdoctorado en sistemas de evaluación en calidad educativa del Centro de Calidad Educativa. Ha trabajado en el sector privado como ingeniero industrial y en el sector público dentro de agricultura orgánica. Es promotor del cuidado del medio ambiente, trabaja incansablemente dentro de este grupo ecológico y es docente en educación básica en diferentes escuelas técnicas y también es asesor de licenciatura y posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Zamora. El doctor se ha desempeñado como investigador en diferentes campos y hoy va a hablar particularmente de la ecoformación para el desarrollo integral del sujeto desde la transdisciplinaridad. Como vemos, él se ha destacado buscando el fortalecimiento del medio ambiente y esta investigación le ha dado elementos para fortalecer esta idea. Le vamos a pedir al doctor que que participe con su experiencia y que en no más de unos 35, 40 minutos, entre 35 y 40, nos hable de su práctica investigativa y destaque los procesos en los que considera que tiene mayor significado, que nos evidencie en la presentación aquellos elementos en los que se identifique el proceso investigativo, la metodología que utilizó, los recursos que usó, la forma de analizar el documento, el proceso. Y bueno, pues adelante, doctor, usted tiene la palabra y bueno, después les pediremos a los compañeros que nos están apoyando con su asistencia, que si quieren hacer algunas preguntas, algunos cuestionamientos para apoyar la investigación del doctor, serán bienvenidos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por su apoyo a este evento. Muchas gracias, doctor Rubén, por esta invitación. Agradecer a su gran equipo. También agradecer al doctor Saavedra, a su gran equipo por hacerme esta invitación. Que pues bueno, después de haber pasado por un proceso de formación en la normal superior, pues me ha permitido continuar con ciertos trabajos en los que no solamente de manera individual me ha permitido crecer, sino también de manera colectiva. Y esto a partir de procesos, lo vuelvo a reiterar, de formación que se desarrollaron a partir, primero en la maestría y después en el doctorado.
un profundo agradecimiento con la normal superior. Y pues bueno, de esta formación nace esta propuesta de investigación de la ecoformación, un espacio para el desarrollo integral del sujeto desde la transdisciplinariedad, algo que cuando, digamos, llegué yo, por ejemplo, y con otros compañeros a la normal, era algo completamente no nuevo, pero en algo en lo que no se había profundizado. Y pues bueno, ahí básicamente hablando de este tipo de formación, no solamente es una formación individual, sino es una formación en colectivo que va más allá de lo que comúnmente conocemos. Y pues bueno, esta propuesta eh, es una propuesta en la que eh, es una posibilidad para pensar y comprender la realidad, bueno, donde pues comúnmente se aborda que esta realidad no es fija, sino que constantemente se mueve y que bueno, es importante decir que en este proceso se trabaja mucho lo que es esta relación entre lo que es el sentimiento-emoción con la parte de la razón. Y es una propuesta que tiene trabajo empírico, que tiene trabajo con un enfoque cuantitativo, que tiene enfoque cualitativo, que problematiza la realidad, que problematiza la empiria, que problematiza lo teórico y que esto con la finalidad de formar sujetos donde traten de que este mundo sea más justo, sea más sostenible. Y pues bueno, en este sentido, eh, trabajar en los aspectos, o se trabajaron los aspectos desde lo que es una racionalidad con un paradigma de la complejidad, ¿sí? Con un enfoque eh, abordándolo desde la transdisciplinariedad como un medio para llegar a este tipo de proceso que es la ecoformación, ¿sí? Y qué bueno también mencionar que en una profundización del conocimiento se abordó desde la epistemología del segundo orden. Eh, en esta parte donde cuesta mucho trabajo comprender desde otras miradas, desde miradas múltiples, que la realidad no es una sola, sino que son realidades. Y entonces se aborda y se trata no desapegarse, porque vivimos dentro de ella, lo que es la epistemología del segundo orden, el conocimiento objetivo. Y abordamos este tipo de racionalidad a partir de una epistemología del segundo orden, donde no solamente tomamos la objetividad como parte de la investigación, sino también la tomamos desde un punto de vista, desde la subjetividad, haciendo una correlación entre ambas. Decir que esta investigación tuvo 7 momentos. Los 7 momentos que tuvo fue esta que estamos hablando, la racionalidad de la investigación. Tuvo otro momento que fue la visión de futuro. Otro momento, el campo de objetos de conocimiento posible. En la problematización empírica, la problematización teórica, la viabilidad y la teorización. Y vamos a explicar de una manera general de qué se trató cada uno y qué fue lo que se hizo en cada una de ellas. En esta misma racionalidad, lo que de alguna manera muestro en este primer momento de la racionalidad es el rompimiento de esa formación subalterna que se tiene, de esas costumbres que se tienen, de esa alienación que se tienen, a partir de
el discernimiento o la problematización de que estamos formados de manera disciplinaria y que al paso del tiempo se ha tratado de formar de otras maneras y que cambia la estructura del conocimiento. No obstante, debo decir que aunque hay otros procesos de formación, sigue estando supeditada la formación desde una manera disciplinaria, aun cuando hay procesos alternos de formación al día de hoy. Tenemos, por ejemplo, aquí una distinción entre lo que es la disciplina, donde cada disciplina, esa formación disciplinaria, donde cada quien o cada disciplina trabaja objetos de conocimiento o problemáticas desde su disciplina para tratar de resolverlos desde su disciplina, pero quedan ahí cada quien en lo suyo. Tenemos, por otro lado, otra parte de tipo de formación que es la multidisciplinaria, donde convergen en un mismo tema, pero cada quien o cada disciplina sigue abordando ese tipo de formación desde esta parte, digamos, disciplinaria. Cada una resuelve de acuerdo a su disciplina. Y luego tenemos un avance un poco más allá cuando se habla de la interdisciplina. Y en la interdisciplina es donde convergen diferentes disciplinas con un objetivo común, con un objetivo específico, traspasan, digamos, barreras para resolver una problemática o un tema en común, pero no dejan de estar supeditadas a esa subalternidad de las disciplinas. Y luego tenemos este proceso de esta propuesta nueva, basada en las nuevas teorías, que es la transdisciplina, ¿sí? Que de alguna manera no se le ve forma, sino que conforme se va caminando, toma forma y que puede incluir o excluir en el proceso de trabajo que va desarrollando. Y pues bueno, aparte de revisar todas estas cuestiones de lo que es la disciplina, la multidisciplina o pluridisciplina, la interdisciplina, para llegar a la transdisciplina, no puedo yo decir que estoy totalmente o la propuesta sea totalmente transdisciplinaria, sino es un proceso en tránsito, porque podría decir, si yo me atreviera a decir que estamos en la transdisciplina, es que estoy diciendo que es algo acabado, cuando no es así. Son procesos no terminados que siguen en constante construcción. Y en esta misma parte de la racionalidad tenemos una visión, muestro una visión de cómo es la formación disciplinaria o cómo se hace una investigación disciplinaria desde el pensamiento positivista cartesiano, ¿sí? Que es una serie de pasos lineales, no están unos sobre los otros, sino para poder pasar a uno tienes que haber terminado otro. Es un tipo de formación e inclusive tipo de investigación disciplinada que es todavía de alguna manera en algunos aspectos la que está todavía como una manera de investigación a nivel global e inclusive a nivel local. No obstante, hay procesos alternos como este que estoy presentando a partir de un enfoque dialéctico constructivo, transdisciplinario, donde yo digo que la realidad está en movimiento, donde hay procesos que se articulan, pero también se tiene que dar una direccionalidad. Y a partir de este paradigma de la complejidad, del pensamiento complejo, tenemos un orden, tenemos un desorden y tenemos una organización. No obstante, en esta parte hay también algunas, digamos, algunas referencias o algunos enfoques dependiendo de con quién estemos problematizando de acuerdo a los científicos. Aquí podríamos decir, por ejemplo, si citamos a David Bohm, él no habla de desórdenes, dice que el desorden no existe, que simplemente es un orden que tiene diferentes variables que están ordenadas de una manera diferente a como las percibimos.
No obstante, pues nosotros, el común, concebimos a veces cuando hay una variabilidad entre lo que nosotros conocemos, lo interpretamos como si fuera un desorden. Entonces, de esta manera, abordamos esta investigación con una visión desde el paradigma de la complejidad, desde un enfoque transdisciplinario y con una epistemología del segundo orden, donde combinamos la objetividad con la subjetividad. Y es ahí donde trazamos esta vía de coformación integral transdisciplinaria que va a través de y más allá de las disciplinas, ¿no? Donde se enfrenta una de las cuestiones más importantes que yo digo que se deben de ver en este tiempo que estamos viviendo, que es la incertidumbre y la contradicción. Y parte de esto, teóricamente, problematizando teóricamente desde la racionalidad, pues es una intención de volver a articular el sujeto con el sujeto con la sociedad y el sujeto naturaleza. Y pues bueno, desde esa complejidad vemos que es una red de relaciones donde todo va a las partes y las partes van al todo. Y bueno, de esta manera es como abordamos esta primera parte de la investigación, que fue la racionalidad. Hay muchas más cosas dentro de la racionalidad porque hacemos un estudio de todo de cómo se ha ido desarrollando el conocimiento a través de la historia. Por otro lado, en otro de los momentos tenemos la visión de futuro. La visión de futuro, donde abordamos lo que es la utopía y la topía, donde fundamentamos que es importante soñar con realidades posibles. Y no estamos hablando aquí de una utopía de Tomás Moro, estamos hablando de una utopía en la cual se pueden desarrollar procesos con posibilidades que se hagan realidad. Y pues bueno, no es más que formar un sujeto posible para el presente con una perspectiva de futuro. En esta parte de visión del futuro, aparte de problematizar lo que es la utopía, también hicimos una lectura de realidad. Una lectura de realidad que tuvo que ver con reflexionar desde lo que está pasando en lo internacional, lo que está pasando en la cuestión nacional y en lo que está pasando en la cuestión local. Y le llamamos de una manera que en lo internacional abordamos la parte de lo macroestructural. Organismos internacionales, ahí yo doy una lectura de la realidad donde hablo de estos organismos internacionales que tienen muy buenas intenciones, muy buenas intenciones, pero que sus políticas laceran las propias políticas internas de cada país de quienes son miembros de ellos. Entonces hago ese análisis sobre estos tipos de organismos internacionales que ahorita mismo en lo que está sucediendo a nivel global, pues están influyendo, ¿no? También hago una lectura mesoestructural donde me permite revisar las prácticas educativas a nivel local y de cómo se están desarrollando los procesos de formación a nivel global. Y pues bueno, en esta lectura de realidad yo lo que observo, lo que reflexiono es que pues bueno, los países predominantemente del norte, asiáticos, su formación va encaminada a lo que es la creatividad y la organización. No obstante, las, digamos, políticas educativas para Latinoamérica, la formación es más disciplinada, más de obediencia y más para el trabajo. Es parte de lo que desarrollo en la parte de la lectura mesoestructural. Y luego hago una lectura microestructural donde reviso experiencias y resultados de formación de los sujetos, donde visualizo los rasgos que se están formando actualmente, que me permiten construir, ver tendencias, formar escenarios
para visualizar el futuro. Es lógico que son muchos los rasgos, pero el investigador tiene la posibilidad de ir abordando aquellos que le parecen más interesantes. Y pues bueno, en este tipo de organizaciones, lo vuelvo a repetir, que tienen muy buenas intenciones, pero cuando vamos a profundidad vemos que las políticas realmente lo que buscan son beneficios simplemente para ciertos organismos, donde esos organismos son los que mueven a la actualidad administración del mundo, ¿no? Digamos que ahorita los que son presidentes de los países, pues prácticamente son empleados de todo este tipo de organizaciones que lo que buscan es la parte económica, ¿sí? Y pues bueno, la finalidad es dominar mundialmente la economía, la política e inclusive tratar de dominar la naturaleza, algo que pues no es impensado, ¿no? La materia ha demostrado o demuestra que no puede ser dominada. Y esta parte de la lectura de la realidad me permite establecer rasgos que se están formando actualmente y permiten cómo establecer los rasgos para un sujeto posible, formar ese sujeto posible. Y es donde yo le veo la parte interesante a lo que es esta metodología de la dialéctica constructiva transdisciplinaria, que no formamos sujetos para resolver un problema o para resolver los problemas, sino que buscamos sujetos que permitan que se formen para un futuro posible y no solamente para que resuelvan un solo problema, que resuelvan problemas, pero que aparte también, decirlo de esta manera, sujetos que busquen ser felices, que tengan momentos de felicidad, que tengan momentos agradables, porque eso es algo importante que desde mi punto de vista se ha dejado de formar en los actuales sistemas educativos, ¿no? Se forma solamente para los contenidos, se forma para pasar pruebas, se forma para obtener credenciales, pero la parte de la felicidad o la parte de lo que es sentirse bien, se deja de lado. Y el lado común que se le ve actualmente es a la cuestión económica, obtener bienes materiales, tener una presencia, etcétera. Y pues bueno, en esta parte de la formación de este sujeto posible, yo pongo dos rasgos que es la ecoformación y la transdisciplina. Y a esos dos rasgos, que es la ecoformación y la transdisciplina, le pongo subrasgos o indicatum. Y uno de ellos, digamos, divido los rasgos ecoformado por un lado y transdisciplinario por otro. En el rasgo de ecoformado o ecoformación le pongo un rasgo que se llama sentipensante. En el transdisciplinario le pongo el transpersonal. En el ecoformado le pongo también un indicato, ¿no? Un subrasgo económico. O también le podemos, en lugar de subrasgo, también le podemos llamar subcategoría. En el transdisciplinario le pongo también que debe de tener un rasgo interdisciplinario. También le pongo un rasgo ecológico en lo ecoformado. Le pongo un rasgo incierto precisamente para afrontar la incertidumbre. En el rasgo de lo transdisciplinario le pongo un subrasgo de lo incierto. Y le pongo un subrasgo intercultural en la parte de lo ecoformado. Este es el sujeto posible que yo formé después de hacer una lectura de realidad, que la lectura de realidad, que no es de alguna manera para mí, es el principio y el fin de este proceso de formación, porque no hay procesos acabados ni determinados. De ahí paso a otro punto que es el campo de objetos de conocimiento posible, donde ¿cómo es que fui yo desarrollando todo el trabajo? Todo el trabajo que fui realizando en el proceso de investigación. Y entonces, inicio desde la parte de evaluar y
la temporalidad, cómo iba a ser el trabajo semipresencial, cómo iba de alguna manera a trabajar, con quiénes iba a trabajar, qué perfil académico iban a tener. En este caso, pues eran maestros que estaban, primero lo había formulado para maestros en general, luego ya en la reconstrucción trabajé con maestros, profesores que estaban estudiando la maestría, y pues bueno, hice todo un proceso de diagnóstico para poder llegar a lo que es la parte de la culminación de esta investigación, que termina con el proceso de la teorización, ¿sí? Hice actividades donde lo que ustedes pueden observar, que parece toda una red, que inclusive parece en cierta manera confuso. Precisamente eso es lo que nos muestra la parte de la complejidad, ¿no? Que no estamos trabajando de una manera aislada, sino que todo tiene una red de relaciones, y que bueno, ahí puse toda una serie de actividades que trabajé con los profesores y profesoras para llegar a llevar a cabo este objeto de investigación, que es la ecoformación de los sujetos, esa ecoformación integral desde la transdisciplinariedad. Y bueno, también debo decirlo que en esto de la ecoformación del sujeto integral desde la transdisciplinariedad, pues pongo esta parte que ya había comentado hace rato, que donde se busca esa nueva relación entre sujeto-sujeto, sujeto-sociedad y sujeto-naturaleza. Yo manifiesto, de alguna manera, que es importante, es muy, muy importante volver a recuperar esta parte de la relación sujeto-sujeto, donde le permita el cuestionarse el por qué y el para qué de su existencia, cuál es su papel en este espacio llamado Tierra, que le da la oportunidad de vivir la experiencia desde mi punto de vista más hermosa que le brinda la materia. Por otro lado, también la parte de la relación sujeto-sociedad, esa parte que últimamente yo veo que se ha perdido. Con la pandemia creo que se profundiza todavía un poco más, que se vive fuera del ámbito social. Por otro lado, pues no dejar de lado la parte del sujeto naturaleza, donde se trata de ir sobre lo que es esto de ser sujetos objetos, sino ver a la naturaleza no solamente como algo que produce cosas materiales, sino que es aquella que nos permite tener la existencia en este espacio llamado Tierra. Y luego tenemos otro momento, que es la problematización empírica. ¿Qué fue lo que realicé en esta parte de la problematización empírica? Lo que hice en este espacio de la problematización empírica fue básicamente lo que en otros espacios le llaman el estado del arte o el estado de la cuestión. En esta parte de la problematización empírica es una problematización de la realidad a partir de la experiencia de los sujetos, articulada con el objeto de conocimiento y la visión de futuro que veíamos anteriormente. ¿Qué fue lo que hice? Busqué investigaciones que hablaran sobre mi objeto de conocimiento para ver qué resultados habían obtenido y de alguna manera problematizar esa realidad empírica con esta parte empírica del investigador. Y pues bueno, tiene un sustento teórico, pero también, más que teórico, tiene un sustento desde la práctica. Y pues bueno, aquí utilizamos un enfoque cualitativo. Si hablamos de los enfoques comunes, un enfoque cualitativo donde se hizo un análisis desde la parte heurística, acompañada después de lo que es la parte hermenéutica, donde se problematizaron esas experiencias vividas de la realidad del sujeto, ¿sí?, que constituyen las opciones posibles a partir
de un espacio macro y microestructural. Son las experiencias que vivieron o que se desarrollaron en otros espacios, en otros lugares, en otras universidades, ¿sí? Y después vino otro momento que fue la problematización teórica, donde aquí muestro en esta diapositiva algunos de los autores que me permitieron problematizar teóricamente mi objeto de conocimiento. Y tengo, por ejemplo, en estos dos rasgos, que es la ecoformación y la transdisciplina, tengo, por ejemplo, en el subrasgo de setipensante, tengo a Gacciola, De la Torre, Moraes. En el intercultural tengo a Semmelman, tengo a Lev, tengo a Morín, tengo a Mato. En lo ecológico tengo a Wilbert. En lo económico tengo a Lev, a Bourdain, a Wilbert. En lo interdisciplinario tengo a De la Torre, tengo a Nicolescu. En lo incierto tengo a Morín, a Morán. En lo transpersonal tengo a Wilbert. En esta parte de la problematización teórica recuperamos la riqueza de las categorías a partir de la realidad por medio del uso crítico de la teoría sobre esa visión de futuro de ese sujeto posible con sus rasgos y sus subrasgos. Y pues bueno, ¿para qué nos sirve la problematización teórica? Pues para fortalecer la propuesta, esa propuesta que hicimos del ecoformado y desarrollar una viabilidad de la ecoformación transdisciplinaria. Aquí hay algo muy importante. No se trata de probar las teorías acumuladas, ¿sí? No se trata de comparar, se trata de problematizar. Que en esta parte de la problematización hay una situación importante. Cuando uno problematiza la realidad, a veces el sujeto prefiere no pensar en esa nueva realidad porque le saca de esas costumbres alienadas que puede tener y que lo hacen que tenga que tomar otras determinaciones. Y entonces, al problematizar esa realidad, si no encaja o ve que no va a encajar en la realidad que vive, pues regresa simplemente a seguir siendo subalterno, seguir siendo alienado, porque no le conviene, digamos, abordar la nueva realidad, no obstante que se da cuenta. Y después de este momento de la problematización teórica, venimos a la parte de la viabilidad. Una de las partes más importantes de la investigación, porque es de alguna manera la validación de los procesos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hice aquí? Bueno, primero que nada, saqué una muestra. Ya había comentado que mi primer como investigador, digamos, novato, yo había pensado que esta propuesta tuviera representatividad para todos los docentes o profesores y profesoras de la región de Zamora, que implica varios municipios. Y entonces me aventuré y saqué un universo de población. Tenemos más de 2,000 profesores y profesoras aquí en la región de Zamora. Y entonces saqué una muestra probabilística, apliqué una fórmula. Y esta fórmula que apliqué de manera cuantitativa, ya preelaborada, con un programa, me dio una muestra de un poco más de 200 profesores. Tenía que aplicarles mi instrumento para diagnosticar. Ahora sí que saqué esa muestra, me salieron más de 200 y me puse a aplicar los instrumentos a esos 200 profesores. No obstante, debo decir que ya cuando vi la magnitud dije, bueno, ¿desde dónde voy a agarrar 200 profesores para trabajar, no? También eso fue parte importante de las decisiones que se toman a veces en la investigación. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, saqué con estos profesores, saqué el diagnóstico, que fue que elaboré, saqué una muestra de esos 200 profesores y hice un instrumento, como su nombre lo dice, es un instrumento de una escala Likert, donde yo dividí los rasgos con sus sindicatos o subrasgos, o podríamos llamarle en dos categorías y sus subcategorías. Y entonces
para cada indicatum yo le puse 9 ítems, tanto para el transdisciplinario como para el de ecoformación. En total de ítems para la ecoformación tuve 36 y para el total del transdisciplinario tuve 27 ítems. Toda esta parte fue a partir de una muestra probabilística, o también podríamos llamarle muestra cuantitativa. En total fueron 63 ítems. Lo primero que tuve que hacer fue mandar el instrumento con expertos que me lo validaran, que me lo reflexionaran y que me dijeran, que me le hicieran observaciones. Me le hicieron algunas observaciones y me lo regresaron, y entonces hice una prueba, primero piloto, y después ya hice una prueba, no hice una prueba, sino ya lo apliqué a los 200 profesores. Aquí, en esta parte, yo utilicé el programa SPSS, ¿sí? Y pues bueno, ya que metí todos los resultados al programa de SPSS, me da una confiabilidad de alfa de Cronbachs de 0.916. Debo decir que antes de llegar a esta fiabilidad, tuve que eliminar algunos ítems que el mismo programa me decía que estaba un poco disparado. Y también hice un análisis bivarial en el que me permitía ver cuál era la correlación entre los rasgos y los subrasgos que yo estaba estudiando. Esto me permitió, después de hacer todo este análisis, pues me permitió, de acuerdo a la escala, ahora sí que fundamentar que era viable llevar a cabo mi investigación con profesores y profesoras, ¿no? Hasta aquí, digamos, tenía en cuenta una muestra de 200 profesores y entonces me tocó tomar una decisión de cómo iba a utilizar o hacer con tantos profesores ese trabajo. Aquí ya yo tomé una de las decisiones junto con mi asesor de que la propuesta fuera aplicada solamente a un grupo de profesores y profesoras con los que estaba trabajando en la Universidad Santander. Y entonces, a partir de ahí, de esta propuesta de fundamentar que podía llevar a cabo la ecoformación integral transdisciplinaria, entonces llevé a cabo, ahora sí que la muestra que tenía de, ahora sí que cuantitativa, de la ecoformación de los 200, me permitió reducirla. La convertí de una muestra cuantitativa probabilística, la convertí en una muestra cualitativa no probabilística, porque elegí el grupo con el que quería trabajar. Y bueno, ahí apliqué bastantes actividades con los profesores y las profesoras en la Universidad Santander, donde me permitió sacar algunas categorías como las que muestro aquí. Trabajé los rasgos que mostraban los sindicatos, ¿sí? Y me permitió sacar estas categorías. Debo decir que todo el trabajo que se realizó de manera con los profesores, todo fue de manera cualitativa, ¿sí? Hice análisis de contenido, análisis de discurso, utilicé técnicas cualitativas, análisis de video. Y pues bueno, aquí yo en términos, digamos, concretos, esto es lo que me resulta después de toda esta parte de haber llevado a la práctica mis planeaciones con los profesores y profesoras para tratar de coformarlos integralmente, transdisciplinariamente. Y después de hacer ese análisis, pues bueno, yo tengo estas categorías que aquí hago una relación y le pongo un signo de pesos. De alguna manera es cómo estamos o cómo está supeditado el sujeto en la actualidad, que solamente ve en la economía. No puedo generalizar, sino es el grupo con el que yo trabajé. Y esta es una manera del análisis que hice, debo de mencionarlo también. En este análisis que yo hice fue por medio del programa o el software Atlas.t. A partir del software Atlas.t fue que yo hice todo este análisis
cualitativo y saqué las categorías más importantes que fueron surgiendo a partir de toda esta aplicación de actividades y técnicas con los profesores y profesoras. Y en la última parte de la viabilidad, pues básicamente yo pongo estas dos cuestiones, ¿no? Donde digo que pues todos tenemos, es decir, todos los sujetos tienen conocimientos y actitudes para ser más sentipensantes, para ser más interculturales, ecológicos, económicos, inciertos, interdisciplinarios, transpersonales, y que pues nada más que hay un pequeño detalle. El pequeño detalle, lo pongo aquí en esta parte, es esta parte de pasar de lo teórico a lo práctico, ¿no? Lo sabemos, pero poco lo hacemos. Y eso nos da lo que vivimos hoy en día, ¿no? Problemas de violencia, problemas de desigualdad, problemas de diferencias, problemas de racismo, pero no obstante, sigue habiendo esa posibilidad de que puede haber otros mundos posibles. Y en esta parte, donde yo digo la parte de entre el saber y el hacer, puede parecer una distancia muy pequeña, pero ahora sí que es distancias de miles de kilómetros si los vemos desde una visión cuántica. Y pues bueno, lo que sí es algo importante pues, es que nos falta esa actitud o esa voluntad de ayudar, de transformar para otros mundos posibles. Y aquí termino con esta parte de la investigación donde yo formulo en la parte, en el momento cumbre, le puedo llamar de lo que es la teorización, donde hago la propuesta de lo que es la conciencia integral, que no es más que la ecoformación del sujeto, desde la transdisciplinariedad. Y pues bueno, en este sentido, yo formulo que en el rasgo de la ecoformación tenemos una posibilidad ecológica desde lo físico, químico, biológico, ¿sí? Y que tenemos que relacionar la parte de nuestros sentimientos con los pensamientos, que tenemos que tener rasgos económicos relacionados con la incertidumbre y la seguridad. Tenemos desde el punto transdisciplinario una pertinencia social y una interculturalidad, y que necesitamos también ser transpersonales espirituales. La ecoformación integral transdisciplinaria, desde la visión de la complejidad, retoma la complementariedad entre la subjetividad y la objetividad. Bueno, para esto, para que el sujeto construya sus propias visiones de mundo y las lleve a la praxis. En la conciencia integral, ya para terminar, es decir, la ecoformación integral del sujeto desde la transdisciplinariedad, es un ente que continuamente sale de la normalidad, de lo lineal y lo reductivo, de lo común, para después comenzar a dudar, a cuestionarse y tomar en cuenta la incertidumbre y buscar la certeza, a partir de los fenómenos que le rodean, creando sus propias respuestas, determinaciones, aun y cuando no son comprobadas científicamente por el método cartesiano. No es un simple proceso, sino pues es complejo, es de retos, es de quebrar alienaciones, es de sufrir, de llorar, pero también de organizar, de ordenar, de convivir, de colectividad, de gozar de felicidad. Y termino con esta parte. La conciencia integral son la suma de la ecoformación y la transdisciplina, ya que se mezclan lo físico, lo biológico y lo químico, es decir, las necesidades comunes, palpables, objetivas, con las necesidades no comunes, no palpables, subjetivas del propio sujeto. Esto le da un sentido ecológico al ser humano, ya que al cuidarse y formarse, está cuidando
su propia casa, tanto en lo físico como en lo no físico, es decir, su propio yo, para después compartir con el otro y con la otredad, es decir, la propia naturaleza. Y pues bueno, agradezco de antemano, doctor Rubén y su equipo, por esta invitación para presentar de una manera muy rápida mis resultados de esta investigación. Doctor Gilberto, muchísimas gracias. Es muy evidente el esfuerzo que desarrolló para identificar desde dos categorías la formación de un sujeto que transforme, que esa es la intención de su investigación. Y bueno, invitamos a los participantes a que nos hagan preguntas, levanten la mano y desde esta forma trabajaríamos algunas situaciones que quieran comentar ellos y bueno, esperemos que haya invitaciones. Mientras, si llega alguna situación, doctor, me gustaría que nos hablara de la transdisciplina como elemento importante dentro de la visión de futuro en la formación del sujeto. O sea, aquí tendríamos que ver que lo importante es formar un sujeto, pero formar un sujeto con visión de futuro. O sea, hacia dónde quiero llevar el sujeto y por qué es importante la transdisciplina en esa visión de futuro. O sea, yo puedo formar un sujeto desde cualquier otro campo, pero ¿por qué desde la transdisciplina? ¿Por qué considera que desde la transdisciplina se reúnen todos los elementos, o por lo menos son los elementos más idóneos para generar el sujeto que queremos? Si podría platicarnos un poquito de eso. Bueno, ahora sí que cuando formamos a partir de la transdisciplina, yo como lo he expresado comúnmente y trato de formar a mis estudiantes es que no tienes barreras, que si ves barreras, dentro de esas barreras tienes posibilidades de hacer algo, tienes posibilidades de transformar tal y como nos lo muestra el mundo atómico. Un mundo atómico siempre nos muestra que no hay, digamos, algo que te pueda detener, que siempre hay espacios por donde puedes actuar. Y entonces, a partir de una formación transdisciplinaria, aun y cuando el panorama, la realidad que te muestren o las realidades que te muestren se vean difíciles, complejas, siempre hay una posibilidad o hay posibilidades de traspasar esas barreras. Y entonces, aquí esta formación transdisciplinaria, pues busca que ese sujeto no esté supeditado y no esté subalterno a lo que le digan qué hacer. Que no esté supeditado a lo que escuche, a lo que oiga, sino que este tipo de sujeto pueda cuestionarse y pueda haber posibilidades de otros mundos, pueda haber posibilidades de otras realidades, pueda haber posibilidades de que se puede formar aún y con todo aquello que le pueda mostrar de adversidad. Entonces, en este caso, pues lo que yo intento, por ejemplo, desde esta parte de la transdisciplinaria es decirle al sujeto, hay problemas, pero a pesar de esos problemas, puedes caminar, puedes resolver. Pero aparte de esos problemas, también algo muy importante que yo digo es, también puedes disfrutar, ¿no? Puedes caminar disfrutando, haciendo, te puedes ir reconstruyendo. Eso es parte de lo que yo veo como ese proceso de transformación disciplinario. No estás supeditado a algo, no estás subalternizado a alguien, sino tú puedes caminar. Es lógico aquí decir que no quiero decir tampoco que no la vamos a pasar de una manera individualizada, no. Es también parte de trabajo colectivo. Es trabajo desde lo individual, en lo colectivo es ser
independiente pero dependiente a la vez. Es mostrar posibilidades de construir conocimiento, es posibilidades de construir otras realidades, pero también con formas, digamos, felices, vamos a decirlo de esta manera, de resolverlas, ¿no? Es construir la propia vida, básicamente. Gracias, doctor. Es interesante el planteamiento que lo más importante para el sujeto es generar procesos de satisfacción que lo lleven a ambientes de felicidad. Y aquí, mientras llega alguna participación directa, se me hace también interesante el planteamiento de, de cómo identificar los procesos sobre los que tengo que trabajar o sobre los que se tiene que trabajar. Y usted señala la existencia de dos categorías en las que desde ahí se buscan los sindicatos específicos y genera una escala de Likert que le da claridad por la línea sobre donde tiene que trabajar. Se me hace interesante esto y bueno, el análisis de los sindicatos en las que centra su investigación es interesante, pero aquí es importante cómo logró que reducir o reducir los elementos o reducir indicatos o ítems, reducir ítems para aumentar el nivel de confiabilidad y llegar a más de .900, que es lo ideal. Y bueno, después de esto le daríamos la palabra a Abril Zamora, que nos está pidiendo participar. Rápidamente para que no se nos vaya el tiempo, doctor, y bueno, ya pasé ahí. Gracias, adelante. Si nos Bueno, quiere comentar de esta parte. sí, claro. Aquí es precisamente el punto donde, digamos, en las investigaciones a veces es el cuestionamiento principal. ¿Cómo formulo mis categorías? ¿Qué instrumentos utilizo o qué técnicas utilizo, ¿no? Yo hago una diferencia. Cuando es un instrumento es cuantitativo, cuando es una técnica es cualitativo. ¿Cómo fue que llegué a ese punto? Cuando apliqué los instrumentos y que tuve los resultados, el mismo programa SPSS le muestra a uno cuáles son los ítems que infieren, es decir, ahora sí que inducen a dar una respuesta, que no están bien estructurados. Entonces, lo que yo fui es reconstruir esos ítems y algunos, ¿por qué no decirlo?, eliminarlos. Porque eso permite ver que no estás induciendo al encuestado a que te conteste lo que tú quieres que te conteste, sino ahí tú pones un instrumento en el que el encuestado tiene que contestar en base a su propio conocimiento, no al que quiere el investigador. Entonces, lo que a mí me permitió fortalecer ese nivel de confiabilidad fue eliminar ciertos ítems y otros reconstruirlos. Y ya cuando metí los datos, me arrojó ese nivel de confiabilidad. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle la palabra a Abril a ver si todavía quiere participar. Y le agradecemos a la maestra Abril Zamora que esté participando con nosotros. Adelante, Abril. Buenos días, muchas gracias, doctor Rubén. Buenos días, doctor Gilberto. Solamente, me surgió una duda, principalmente agradecer la oportunidad que nos están brindando de conocer las investigaciones que ustedes han estado elaborando. Una de mis dudas era ya precisamente la que acaba de comentar el doctor Rubén, de los indicadores en esta tabla de viabilidad, pues que usted nos hizo favor de compartir, en donde se me hace muy interesante lo de los rasgos de ecoformación y transdisciplinario. Tenía otra duda relacionada a la problematización teórica. Aquí nos mencionaba usted que es importante
no comprobar, sino problematizar nuestra investigación. Y me surgió la duda de, ¿existe como alguna guía, algunos pasos, algunas sugerencias que usted nos pueda brindar para llevar a cabo esta problematización? Ya que considero que, bueno, en la investigación que estoy intentando desarrollar, pues esta parte se me complica problematizar teóricamente. Entonces, no sé si exista así como alguna guía que usted me pueda recomendar o algunos pasos que usted tuvo a bien seguir para este punto. Bueno, Abril, mira, aquí en esta parte es importante decir algo. Yo lo he repetido y lo repetí muchas veces. Cuando problematizamos es creer que lo imposible es posible. ¿Y qué quiero decir con esto? Si bien es cierto que tenemos teóricos que nos apoyan, en esta propuesta no es comparar, la mayoría de las investigaciones terminan comparando tus resultados con las investigaciones o los teóricos que ya habían resuelto sobre esa problemática. Aquí no, en esta parte de la problematización es que de alguna manera hay que leer al teórico, hay que de alguna manera también cuestionar al teórico, pero a partir de ese cuestionamiento, de esa triangulación que se hace, hacer propuestas de cómo llevar a cabo eso. Es una de las cuestiones que me pregunto yo siempre. Haz de cuenta esto dice el teórico, pero ¿cómo lo puedo llevar yo a la práctica con mis estudiantes para que se haga realidad? Ahora bien, hubo una propuesta que se realizó en otro espacio, en otro lado, ok, pero los estudiantes que yo tengo, los profesores que yo tengo, los de licenciatura que yo tengo, no son los del contexto que tienen aquellos estudiantes donde se realizó con aquel teórico, o simplemente no fue algo que se llevó a cabo, sino fue la teoría propia. Entonces, no hay una guía como tal. Porque si entonces, fíjate bien, si entonces buscamos esa guía, volvemos a la parte de estar esperando que me den una receta de cómo llevar a cabo eso. Ese es un problema que tenemos y es un problema que de alguna manera discutimos mucho y debatimos mucho esta parte de la subalternidad. Y yo creo que lo han tocado en algunas ocasiones y mucho con el doctor Saavedra, de cómo estamos supeditados esperando a que nos den algo para poder hacerlo, una receta. Aquí lo más recomendable es atreverse a formular procesos a partir de pensar y repensar lo que te muestran los teóricos para llevarlo a la práctica y entonces poder construir conocimiento nuevo. Eso es lo que yo te pudiera orientar. Hay que leer al teórico, hay que escucharlo, hay que hacer un diálogo con él, pero entonces hay que nosotros como sujetos hay que repensar eso para formular actividades, técnicas o estrategias para llevarlos a la práctica. Y es una manera de problematizar la parte teórica. ¿A qué nos lleva esto? Nos va a llevar o nos lleva a que algunas de las costumbres, algunas de las formas de trabajar, probablemente las tengamos que cambiar y que nos cueste trabajo hacerlo. Esa es parte de la problematización, tanto teórica como empírica. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, maestro, muchísimas gracias, me quedó claro. Entonces, es primordial comprender lo que el teórico nos está diciendo para nosotros poder así problematizar nuestra investigación. Y también, no sé si por favor me pudiera repetir el nombre del programa que utilizó para los rasgos y los ítems, por favor. A ver, sí, sí, maestra, disculpen, Abril, discúlpanos, el programa que utilizó es SPS, pero se nos agota el tiempo y tenemos que cerrar esta presentación. Discúlpenos, Abril, por favor. Sí, muchas gracias, era la última duda. Muchas gracias. Bueno, Felicidades, maestro. le agradecemos al doctor Gilberto Pérez Martínez su participación como ponente de la investigación, la ecoformación para el desarrollo integral del sujeto desde la transdisciplinariedad,
presentado en este seminario Horizontica, la utopía posible, identidades de formación docente.